de macro a micro, atravesando lo que doy en llamar un nivel inicial de lo que es una de las herramientas más poderosas hoy día. Algunos dicen que es la más poderosa dentro de este target para hacer análisis inteligente de datos. La idea es que clase a clase vayamos desarrollando conceptos que se sustentan en buena medida en conceptos vertidos en clases anteriores, por lo cual, si bien es improbable, digamos, que todos, aún quisiendo, puedan estar presentes en todas las clases, la idea es que las ventajas y desventajas que tienen un curso masivo de este tipo y heterogéneo como lo es, obliga a que de alguna manera yo lo desarrolle de esa manera. Como todo en la vida, el promedio es un dato estadístico relativo, no absoluto, y yo voy a hablar en principio a lo que yo imagino, sospecho, que es un auditorio promedio en cuanto al nivel de conocimientos previos que tienen que tener. Ahora vamos a ver de qué se trata, eso también, para que cada uno, bueno, se vaya ubicando y vaya sabiendo lo antes posible qué jugo y qué expectativa le puede brindar un curso de este tipo. Como ustedes sabrán, esto está organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a ellos es que estamos todos presentes aquí. La idea es aprovechar lo mejor posible y manos a la obra. Si alguno tiene alguna inquietud inicial, igual yo ahora desarrollando un PowerPoint en la presentación, voy a ir de lo más macro, repito, a lo más micro. Las primeras clases van a ser más teóricas, van a tener un componente más de terminología, y a medida que vayamos avanzando nos vamos a meter más en los elementos técnicos propios de la herramienta. Si alguno quiere hablar, somos muchos, pero bueno, no sean tímidos y comenten. Empecemos a practicar ahora cómo va a ser la mejor manera de comunicarnos para aprovechar lo mejor posible el tiempo. Les comento algo. El inicio de hoy, antes de darles la palabra a quien quiera tomarla, antes de ingresar en tema propiamente dicho, el inicio de hoy fue 17:20. La idea es que yo voy a ir achicando el margen de error o el desvío estándar respecto de la hora inicial para no ir sacándole temas a la capacitación que tengo prevista. Si bien el material está supeditado a cambios, yo entre clase y clase voy haciendo adaptaciones en función a las preguntas que van surgiendo, a lo prolongado o achicado que resulta el entendimiento de algunos conceptos que yo voy virtiendo, y siempre con el feedback y con la participación de ustedes. O sea, yo, cualquier docente y yo en particular, porque es mi perfil de hace muchos años que vengo desarrollando esta tarea de asesoramiento y consultoría y capacitación, es la materia prima con que yo me nutro y con que yo también aprendo a partir de las preguntas de ustedes, o inclusive de los comentarios, observaciones o correcciones que ustedes puedan hacer de acuerdo a la experiencia que hayan tenido. Bueno, antes de empezar, y para no ser un monólogo de mi parte, ¿alguien tiene alguna inquietud, algo en particular, o nos metemos ya en la exposición? Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Es una pregunta que supongo que todos tenemos. ¿Cómo va a ser el tema de la asistencia? ¿Van a pasar algún...? Ahora, eso los que ya conocen la metodología del gobierno de la ciudad ya lo saben. He visto muy a la apurada, yo ya no voy a volver. Lo que me va a gustar es que cuando hablen, por una cuestión de estilo mío, que me digan: soy Juanita, soy Pedrito, soy Josecito. Si bien al principio no los voy a reconocer, pero siempre hay, como la ley de Pareto,
gente que participa más, gente que participa menos. Yo los invito a que participen más porque le van a sacar más el jugo. Hagan de cuenta que es un curso individual, porque de última, yo sentado en el lugar de ustedes no me preocuparía si hago una pregunta súper elevada o súper inferior respecto a la media, porque estoy defendiendo mi tiempo. Por más que sea el curso gratuito, ustedes están invirtiendo de alguna manera su tiempo. Esta pregunta va a ser respondida, Natalia, ahora a la brevedad, porque justamente siempre en este lugar, no en todos los demás lugares donde yo trabajo, hay una determinada metodología a la cual nos tenemos que acoger. ¿Algún otro comentario, chicos, chicas? Disculpen los de chicos, chicas, pero bueno, me sale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gírvida. ¿Qué tal? Quería consultar si se requiere de un mínimo, o sea, si bien es cierto, yo manejo el Excel o tablas dinámicas, digamos que mi nivel no es avanzado en ese Microsoft y no sabía si se requería ciertos conocimientos o apuntes que deba tener en cuenta para comenzar a hacer este curso. La respuesta, para no ser redundante, la voy a hacer en el primero y el segundo slide prácticamente. La respuesta es ni, te voy anticipando. Pero no se requieren conocimientos previos de computación, pero cuantos más horas uno haya tenido en el ámbito de un sistema de gestión, en el ámbito de una base de datos, en el ámbito de una planilla de cálculo, mejor. Y si aún, mejor aún, lo han hecho no simplemente como data entry, sino como creador de esas o participante de esos sistemas de gestión, como usuario inteligente o como creador de una base o de una planilla, mejor. Okay. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Alguna otra inquietud, gente? Yo estoy casi seguro que por los años de experiencia, la clase de hoy básicamente todo el tema metodológico va a ser explicado. Yo les diría que ¿hay alguna otra pregunta? Sí, perdón, Jorgelina es mi nombre. Dale, Jorgelina. Cuando yo me escribí no decía nada. Yo no tengo idea de nada. Bueno, Jorgelina, por eso No importa. tenés paciencia y al final de la clase de hoy, a las 19 horas, con todo lo que yo te transmita, vos vas a tener el panorama, la idea de sigo, es como te estás metiendo en una pileta. La pileta en lo bajo tiene 30 centímetros, en lo hondo tiene, suponete que vos medís 1,70 por decir algo, y en lo hondo tiene 1,90. Bueno, vos irás viendo hasta dónde te metes, hasta dónde te seguís, o directamente descubrís que este no es el mundo para vos, porque acá puede haber psicólogos, sociólogos, acá el ámbito es muy heterogéneo. Yo voy a mandar, ni hoy ni mañana, pero seguramente ni bien tenga tiempo, les voy a mandar un formulario para perfilarlos a ustedes y saber más o menos, vuelvo a repetir, de eso se trata también el trabajo mío entre clase y clase, para ir profundizando algún tema teórico, profundizando algún tema práctico o cambiando algún ejercicio en cuanto a su complejidad o no. Esa es, entre comillas, la ventaja o lo máximo que yo puedo aprovechar para no hacer un curso chic-chac, todo textual como yo lo vi, y bueno, voy a tratar de, si bien es misión imposible, pero voy a tratar de que el desvío estándar sea lo mínimo posible respecto a la media de los conocimientos de ustedes. Pero respecto de, va a haber gente que al revés, creo que Viviana, no me acuerdo el nombre de la última persona que preguntó, va a haber gente que al revés, que diga, no, esto me aburre, esto ya lo sé. Y también, después de 2 o 3 reuniones, sabrá si el ritmo, el costo-beneficio del tiempo que invierte, le retorna o no le retorna. ¿Ok? Bueno, sí, ¿alguna pregunta? Gracias. No, de nada. Bueno, normalmente cuando yo digo alguna pregunta, como son muchos, la idea es la siguiente. O se lanzan o sigo. ¿Qué significa? Esto tiene que ver con la metodología.
digan yo y yo sé que hay. O sea, va a haber 15 segundos, o al revés, cuando yo haga una pregunta, no se tiren todos. Digan yo y contesten. Porque la idea es que preguntando y respondiendo y escuchando al otro las preguntas y las respuestas, de pronto van a contestar sí la mayoría, no la minoría, y entonces ustedes van a ir aprendiendo. O sea, hay muchos tips que yo suelo usar para estos cursos tan particulares que vamos a tratar de aprovecharlos. Las desventajas las vamos a tener que, de alguna manera, bueno, padecer de alguna manera. Bueno, voy a compartir, díganme si están viendo el PowerPoint. Sí. Bueno, con un sí suficiente, muchas gracias, y vamos a empezar. Bueno. No se ve. ¿No se ve? No se está viendo. Está conectando, parecería. Ah, entonces no contesten de gusto. Ahí, pero sí, tal vez ahí yo lo veo. Algunos. Bueno, vamos de vuelta. ¿Están viendo herramientas avanzadas para un eficiente control de gestión en las organizaciones? Sí. ¿Se ve correcto? Bueno, ahora lo voy a poner en modo presentación pantalla y tengan un poco de paciencia, y yo también voy a ralentizar el arranque de cada slide porque veo que hay un delay importante, probablemente y producto de la cantidad de gente que está conectada. Me imagino. Desconozco la parte técnica, pero me imagino que pasa por ahí. Bueno, a ver. Vamos a correr esto de acá. Una consulta. Sí. ¿El Power lo van a pasar? Yo para saber si hago captura de pantalla de las causas importantes o lo pasan. Ahora comento todo. Con la clase de hoy, que es más macro que micro, por supuesto, van a saber todos los aspectos que tienen que ver con la primera pregunta que no contesté, que tiene relación con esta última pregunta del certificado, del material que vos me estás preguntando, etc. Bueno, primero, el título, herramientas avanzadas para un eficiente control de las organizaciones. Vamos a ver dónde está ubicado el Power BI dentro de herramientas más elementales y dentro de las herramientas más avanzadas. O sea, está en un lugar, digamos, para no decir primaria, secundaria, facultad, sería los últimos años de secundaria, dadas las herramientas que hoy día existen en el mercado. Pero justamente por la pregunta que me hacía alguna de las señoritas, no se requieren conocimientos previos de programación, pero obviamente quien, por decir algo, es programador, bajo un nivel, es analista de sistemas, bajo un nivel, es generador de bases de datos con sistemas de gestión, bajo otro nivel, es generador de planillas de cálculo con el Office y todos sus complementos avanzados Power, y sigo bajando un nivel. Por ejemplo, lo que dijo la otra señorita, manejo tablas dinámicas, hice planillas de cálculo con inteligencia de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquel que hizo un data entry de enero, febrero, marzo, abril y los gastos de cada uno de los meses. Cuanto más hacia atrás estemos, bueno, nos va a costar más entrar en este mundo. Pero yo voy a ir de lo general a lo particular. Es probable quienes estén, a ver si se entiende bien, quienes hayan sido programadores al principio se aburran un poquito. Quienes a lo sumo hayan hecho una planilla en Excel de suma y resta, bueno, lo llevaré de la mano más cómodamente. Son ejemplos simbólicos que me vienen a la mente, no los tomen tan taxativamente, pero vuelvo a repetir, este es un curso que eminentemente va a terminar, ahora lo vamos a ver, no me quiero dispersar. Bueno, mi nombre y apellido, a qué me dedico, evidentemente lo primero que les estoy mostrando tiene que ver con la especialidad que está más allá de
ser un profesional de un nivel terciario. O sea, yo si bien soy contador y licenciado, yo hice un posgrado en minería de datos. La minería de datos es una herramienta superadora respecto de Power BI. Tan superadora es que yo en su momento, hace casi 2 décadas, la hice en 2 años y hoy día es una carrera de grado. O sea, uno puede ser especialista en minería de datos como puede elegir ser psicólogo, ingeniero o contador. Bueno, y estos sitios, estos sí podrían hacer una captura de pantalla, pero igual, ahora les voy a comentar cómo es el tema cómo es del material. Estos sitios son, por un lado, un lugar donde están todos los expertos pymes del país. ¿Qué implica ser expertos pymes del país? Es que uno haya aplicado dentro del gobierno de la nación, dentro del ministerio, como experto, y por ende, no sé si oyeron hallar en las empresas donde pueden estar trabajando o a las cuales pueden estar asesorando, uno tiene determinadas prebendas para aquellos que nos contratan, que pueden recuperar los honorarios de los expertos PYME vía determinados beneficios, bonos de crédito fiscal, etc. Después está el sitio de minería de datos, donde pueden saber un poco más de mí, un correo que es eventualmente, donde pueden escribirme, no sé si tanto por preguntas, porque la idea es que seamos solidarios y las planteemos acá, pero sí por alguna inquietud o por algo que realmente les parezca que está fuera de rango o sugerencia o lo que a ustedes les parezca que sea pertinente llevarlo a través del correo individual. Si bien yo después, por supuesto que lo voy a hacer público. Bueno, después un LinkedIn personal y por último un canal de YouTube que lo uso poco y lo muestro solamente a la gente que me va conociendo, donde ahí hay desde charlas de 1 minuto hasta charlas de más de 1 hora que tienen que ver con datos. O sea, son entrevistas, partes de un curso, no sé, diferentes charlas, conferencias, talleres que uno ha dado a través del tiempo. No lo alimento mucho, pero es una especie de popurrí de todo el tema datos, que es el término, el común denominador que nos está atrayendo hoy día. Bueno, y acá tienen la posibilidad que alguien decía, bueno, ¿conviene o no conviene captura pantalla? Bueno, acá lo que ustedes pueden hacer es escanear cualquiera de los 3 códigos para llegar a minería de datos, al canal de YouTube o a una sorpresa. La idea, vuelvo a repetir, que yo les voy a mandar un correo a cada uno de ustedes para que llenen simplemente un formulario y donde a partir de la edad, o sea, si la mayoría, doy un ejemplo, va a tener 20 años, me va a dar una idea de perfil, si la mayoría está sin trabajo, me va a dar otra idea de perfil, si la mayoría trabaja asesorando o en relación de dependencia, o sea, esto a mí me va a hacer ser útil, vuelvo a repetir, para ir adaptando las, en principio, no sé, más de 100 hojas que tiene el material y que no necesariamente terminen 100 hojas y tal vez terminen 120 u 80 o 200, no lo sé. Pero la idea es hacerlo lo más a medida posible de, bueno, vuelvo a repetir, de este perfilamiento que voy a intentar hacer entre hoy y el fin de semana. Bueno, importante. Las clases son virtuales, en vivo y no serán grabadas. Segundo, se responderán todas las preguntas. Lo peor que puede pasar es lo que le pasó a las 2 de las 4 preguntas que me hicieron, que yo le dije, aguánteme un cachito que las voy a contestar ahora. Y seguramente en este slide las voy a estar contestando. Pero lo que puede pasar es que mientras yo estoy exponiendo un tema, alguien me pregunta algo, perdón, profe, una pregunta, perdón, Guillermo, una pregunta. Y yo le digo, aguantame que justamente en el slide siguiente está, o aguantame que justamente ahora lo iba a decir.
¿De acuerdo? Bueno, después, el tema del material y el certificado. Acá la norma es entregarla al finalizar el curso a todo quien supere el 75% de la asistencia. O sea, el curso tiene, lo alargué un poquito para ir un poco más relajado, 15 clases, para que tenga un poco más de práctica, y sobre esas 15 clases, por eso es importante que ustedes, creo que ya lo hicieron con Jimena, con el gobierno de la ciudad, se identifiquen correctamente cuando se inscribieron y fundamentalmente ahora cuando ingresen, porque a veces, por algún motivo desconozco, o sea, yo me puedo llamar GS, porque yo ya en el mercado, Guillermo Zip, GS, minería de datos, yo, bueno, ya me identifican, pero si yo tendría que entrar a un curso, pondría Guillermo Zip, porque Guillermo Zip es el que está presentándose y no la empresa, o a veces el correo electrónico. No sé con qué datos se escribieron ustedes. Bueno, no se requieren conocimientos previos de programación. Y acá es el concepto que yo le aclaraba a la señorita. De programación no. Pero por supuesto que si alguien sabe de programación, mejor. Si alguien sabe de funciones dentro de Excel, mejor. Y si alguien sabe de funciones creadas a partir de funciones en Excel, mejor. Porque eso le abre la cabeza. Yo sigo aprendiendo, después de 8 años, Power BI. Es más, yo tengo un curso inicial para los cursos, digamos, a medida y arancelados, donde uno hace un checklist, pregunta al usuario final qué sabe de tal tema, qué no sabe, y le enseña solamente lo que no sabe. Entonces, esos cursos se dividen en inicial, intermedio y avanzado. Imagínense que en 30 horas, un curso grupal, trataré de abarcar a nivel ancho, o sea, a nivel alcance, la mayor cantidad de temas. Pero en cuanto a profundidad, en 30 horas va a ser difícil. O sea, la profundidad se la va a dar o algo más específico a medida, o tirarse a la pileta y la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que el tercer ítem, el material, ustedes no lo van a tener hasta el finalizar, ustedes tranquilamente, a partir, yo les diga ya, o ustedes mismos se van a dar cuenta, ustedes van a poder crear una planilla de 10 filas por 10 columnas y empezar a trabajar con Power BI. O sea, no van a necesitar, y en todo caso, los primeros 10 minutos de cada clase, así como los últimos 10 minutos de cada clase, es otra cosa que les aclaro, acá no está, porque si no se me hubiera ido toda la clase con las normas, yo lo dedico a las preguntas y respuestas. Si bien hago preguntas y respuestas durante el curso, normalmente yo lo primero que hago, salvo que me olvide, digo, gente, el jueves, a ver, dudas del martes, ¿hubo alguna duda? Bueno, 5 minutos, 10 minutos, ningún minuto, y avanzamos con el tema. Y cuando estoy terminando, bueno, 8 menos 10, porque si no, el gobierno de la ciudad ya me conoce como que me excedo y me puso tarjeta amarilla. Vamos a tratar de terminar en horario. Entonces, 8 menos 10, espero que Jimena no esté aburrida ni dormida, me chifle, o alguno de ustedes me dé una mano y me diga, bueno, gente, dudas, preguntas de los temas que vivimos, y repasamos o reforzamos algún tema. O de los temas que no vimos, y yo le digo en qué medida se correlaciona con algo que vimos. Entonces yo acá tengo un machete en blanco donde voy a ir agregando las cosas pertinentes que ustedes pregunten o responden para enriquecer el material. Bien. No se requiere conocimiento. Ventajas, bueno, ya va de suyo las ventajas y desventajas. Las ventajas son que son muchos, entonces sean solidarios, pregunten y escuchen, obviamente, no solo las preguntas, sino las respuestas de los colegas, de los compañeros. Y bueno, y las desventajas, bueno, el hecho de ser tan masivo y heterogéneo, algunos en algún momento, hasta que el barco se enderece y cada uno sepa, me viene como anillo al dedo. No es mucho para mí, porque ahora vamos a ver cuál es la secuencia lógica de entrar en el mundo de los datos. Y es un secundaria tipo 5º año. Y tal vez si alguno de ustedes, como dijo
medio achuchado o achuchada, mire, pero yo apenas hice alguna vez una tabla dinámica. Y bueno, eso cada uno decidirá y cuánto se esfuerza entre clase y clase de practicar lo que pudimos haber visto en la clase anterior para volver a estar de la mano conmigo en la clase siguiente. Bueno, esto es lo que le decía, le va a llegar un formulario de perfilamiento, por llamarlo de alguna manera, y por último, apagar micrófonos y cámaras. De temas macro, ¿alguna pregunta? Yo no los estoy viendo, estoy en el PowerPoint, pero el que tenga alguna pregunta tiene 15 segundos para habilitar el micrófono. Bueno, apaguen micrófonos y cámaras y ahora quien quiera preguntar algo, habilita el micrófono y pregunta. Y si durante 15 segundos nadie pregunta, yo sigo con la siguiente slide. Escucho. ¿Cuánto dura cada clase? Muy bien. Oficialmente de 17 a 19 horas. Son 15 clases los martes y jueves y excepcionalmente, fíjense ustedes en el calendario, no son los próximos 15 martes y jueves, porque hay 2 días de esos martes y jueves, creo que uno es el 25 de mayo y otro no sé qué día es, tal vez el 20 de junio, ahora que estoy pensando, que hacen que sean 17, de acá a un horizonte de 17 martes y jueves, que quien esté, quien ya me conozca, quien haya hecho, ahora le digo, el recorrido que hicimos y que por ende sepa que le va a sacar el 100% del jugo a la capacitación, que sepan este compromiso. De acá creo que es el 27 de junio, si mal no, yo ahora no quiero irme de acá de la pantalla, creo que es el 27 de junio la última clase, es mayo y junio. ¿Algún otro comentario? Listo. Bueno, esto tiene que ver con yo no sé, yo sí sé. Bueno, ¿a quién va dirigido en principio? A toda persona que sospeche que las hojas de cálculo o sistemas de gestión son solo un punto de partida y no de llegada para un análisis inteligente de los datos, tendiente a lograr mayor eficiencia y eficacia en toda actividad relacionada con los datos. Evidentemente, yo podría decir como fanático y apasionado del tema, es más, yo empecé con esto cuando muchos de ustedes no habían nacido, y empecé con esto para que ustedes se den cuenta cuando Excel no existía. Así que imagínense a quién están escuchando. Pero, ¿a qué me refiero con esto? La actividad de datos es transversal a cualquier actividad. Ahora, si yo, en el caso de ustedes sentados ahí donde se encuentran, me va a gustar al principio, me va a interesar después y me va a apasionar finalmente, va a ir en el gusto de ustedes. Acá seguramente va a haber gente que entró por curioso, debe haber gente que entró porque, no sé, o no tenía otra actividad mejor que hacer y quería ver de qué se trata, y había gente que quería entrar por el diploma o por tener el material o por lo que sea. Y había gente que, al revés, está haciendo la carrera de minería de datos y quiere esto como refuerzo, o que está trabajando en una empresa o asesorando a otra y no está implementado todavía el Power BI. Entonces este puede ser un buen punto de partida. Otra, profesionales, emprendedores, empresarios, administrativos, supervisores, gerentes, bueno, todos, en realidad todos, analistas de datos en general, para quienes tienen la responsabilidad de generar y o interpretar informes para la toma de decisiones. Y por último, personas con interés en superarse profesionalmente, ampliando campos laborales, ya sea para asesorar y o capacitar a quienes requieren sus servicios. Este último punto es muy importante. Tan importante es que yo, por ejemplo, me hubiera gustado, no lo logré, pero que alguna de mis hijas siguiera esta carrera de grado, que en mi época era de posgrado y hoy de grado, que es la de minería de datos. Porque si algo falta, son especialistas en este tipo de actividad. Las empresas normalmente, ni hablar el mundo de las pymes, corre a través de lo urgente, no de lo importante, toma decisiones mucho más por intuición que por el análisis de los datos. Y bueno,
Normalmente, cuando descubren la importancia de una herramienta como esta, que vuelvo a repetir, más allá de una planilla de cálculo o un sistema de gestión, bueno, no la abandonan. Y realmente hay un campo cada vez más creciente para todo esto. Y acá estamos un poco, algo parecido a lo que yo hablaba de primaria, de secundaria y de facultad. A las organizaciones las podemos dividir en tres grandes categorías, según cómo estén usando los datos en la actualidad. Que estén haciendo una gestión segura, una superior o una sustentable en el tiempo. La gestión segura está abarcado, ahora vamos a ver por qué tipo de herramientas que las incluyen, es aquellas que están asesoradas interna o externamente con un sistema de gestión, con un Access, con un Excel, pero que inclusive con un Power BI, que es donde vamos a entrar hoy día, y logran saber dónde estar parado, tomar decisiones conociendo determinadas hipótesis, quiero saber los 5 artículos que mayor margen me dieron en los últimos 3 meses. Bueno, entonces una pregunta que uno podría hacerse con Power BI. Bien. Con un sistema de gestión lo dudo, y con Excel tardaríamos bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer paso es tener una gestión segura. El segundo paso, para tener una gestión segura, ahora vamos a ver todas las herramientas que existen en el mercado, algunas de las cuales ustedes ya las conocen seguramente. Gestión superior, o sea, un nivel sería un secundario, o una facultad, si queremos llamar, y a la sustentable sería un posgrado. La gestión superior sería ya el uso de la minería de datos. O sea, ser asesorado interna o externamente por eso. Y por último, transmitir el know-how de cualquiera de los estadios anteriores. O sea, ya no asesorar, sino que ya la propia empresa sepa gestionar de una manera segura o superior sus propios datos. O sea, normalmente esta es la vida de las pymes. ¿Por qué? Porque las grandes empresas no tienen ni siquiera un minero de datos, tienen un área de minería de datos. O sea, un banco, una compañía de seguros, un supermercado, etcétera, etcétera, no tienen un Guillermo Sipo. ¿Por qué? Porque necesitan estar corriendo todos los algoritmos, todos los programas, lo que vamos a ver de Power BI, a cada segundo. Y sus bases de datos tienen no cientos, ni miles, ni 10.000, ni 100.000. Tienen millones de registros. Y en este instante tienen, por ejemplo, 7.200.000 y a la hora tienen 7.300.000. Y esos últimos 100.000 pueden cambiar la estrategia de, por ejemplo, subir un precio, bajar un precio, acomodar un producto en la góndola en un lugar diferente a cómo lo acomodaba producto de una herramienta de, no sé, de minería de datos. En síntesis, nosotros estamos abocados fundamentalmente a la gestión segura y específicamente a la capacitación de ella en su último tramo, que es el Power BI. Ahora lo vamos a ver más claramente con un gráfico. Bueno, el objetivo es conocer las herramientas básicas mínimas y necesarias para una gestión segura, después conocer las herramientas avanzadas para una gestión superior y por último transmitir el know-how. Esto es, de alguna manera, en más palabras, no voy a invertir más tiempo, pero es decir de otra manera lo mismo que dije en este caso. Mientras tomo un poquito de agua, tómense el segundo, lean este slide y de paso un break para los 15 segundos y preguntas hasta aquí. Hola,
Una pregunta, ¿el Power BI se puede bajar en forma Hoy- gratuita? ¿Es online? Hoy lo vamos a ver, sí. Listo. Sí, Ok, la gracias. respuesta es sí, pero me gustaría que no sean ansiosos porque si no van a ser macanas y después va a haber 10 personas que atrasen al resto del grupo. Créanme que yo los estoy llevando de la mano y que este curso tan masivo ya lo hice de alguna vez y capitalicé ventajas y desventajas, virtudes y defectos, errores y aciertos que cometí yo y que cometió el grupo para potenciarlos ahora. Bueno, esto muy rápidamente no es para nada el 100% de las herramientas y conceptos que uno puede extraer en cada uno de los 3 niveles, pero tenemos a la izquierda, al final de todo, lo puse a propósito abajo, Power BI, no sé si lo llegan a ver, ahí, ¿ven el mouse moviéndose mío o no? Sí, sí. Bien, entonces, estamos en gestión segura, y dentro de gestión segura habíamos dicho que era ustedes la idea, mínimamente, por supuesto, no se agranden porque si no se van a frustrar, pero al cabo de las 30 horas van a entender Power BI, no sé si van a poder asesorar Power BI, pero van a poder tener una mínima práctica para empezar a hacer cositas que obviamente al principio algo que le debiera llevar 4 horas, seguramente le va a llevar 4 días o 3 días, como empezamos todos. Entonces, lo que sí quiero decirle que, previo a esto, si alguno de ustedes hizo un dashboard, o sea, un tablero de comando, trabajó con Excel o con Access, haciendo medidas avanzadas, si hizo contribución marginal, si sabe lo que es un punto, son todas herramientas que hacen al asesoramiento de una empresa. Pero si ustedes no vienen de la rama de una empresa de manejo de datos, vuelvo a repetir, si le estoy hablando a un psicólogo, y bueno, tendría que darle un curso especial de 10 horas de lo que es un TIRBAN, o un punto de equilibrio, o un cash flow, etcétera, etcétera, un Power Map o un Power Query. Entonces, yo lo que quiero decirle es que vamos a meternos directamente en Power BI, lo vamos a hacer a un ritmo lento, que va a tratar de lograr de que sufran poco, o lo menos posible, tantos los que no conocen ninguna de todas estas otras herramientas de gestión segura, como aquellos que ya las conocen, que inclusive conocen algo de gestión superior. Gestión superior, la diferencia básica entre todo lo que es minería de datos y no minería de datos, para no hacer una charla de minería de datos, y con eso voy a tratar de olvidarme de lo que es minería de datos, es que la minería de datos, a diferencia de todas las herramientas previas, inclusive Power BI, no tiene hipótesis. O sea, se mete en los datos y descubre nuevo conocimiento. Mientras que todas las herramientas de gestión segura, en los datos ya está el conocimiento. Simplemente que todas estas que están en gestión segura son herramientas que me facilitan para encontrarlas. O sea, a la izquierda tengo una hipótesis, yo quiero saber si es verdad o no que la baja de ventas de febrero respecto de marzo incidió fundamentalmente en los mouse inalámbricos y no en los celulares no sé, de marca Pituto. Bueno, entonces, ahí yo ya tengo una hipótesis. En minería de datos yo tiro los datos y de pronto me analiza prácticamente todo lo que quiero. Y lo más cercano porque se nutre entre otras herramientas o ciencias más que herramientas, de la inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de estadística, de base de datos, de programación. Bueno, eso es la minería de datos. Por eso tuvo que transformarse en un posgrado de 2 años en una carrera de 5 años. Es más, si alguno de ustedes, esta es una sugerencia, ¿no? Pero si alguno de ustedes al cabo de este curso surge diciendo esto es lo mío y se considera con ganas de hacer una carrera de grado, que no le quepa la menor duda,
ciencia de datos es la carrera ideal para ustedes. Porque los datos siempre van a existir y la inteligencia artificial nunca va a matar al ser humano. Lo que sí va a hacer, va a desplazar a los conocimientos que hoy día tiene la media del ser humano para conocimientos más específicos de manejo justamente de herramientas más avanzadas como programas, que hay muchos, no es como la planilla de cálculo que está Excel. En minería de datos hay diferentes programas para diferentes algoritmos de minería de datos. Por eso en mi caso me llevó 2 años y por eso después se dieron cuenta que con 2 años era poco y lanzaron una carrera de grado. Y por último, la gestión sustentable en el tiempo es dominar las herramientas. O sea, no solo conocerlas, sino dominarlas. O sea, hacer cursos abiertos o cerrados, online o offline, y fundamentalmente con un menú a la carta. O sea, sabiendo específicamente qué es lo que necesito para el ámbito donde me muevo, ya sea una empresa en particular internamente o asesorando a un grupo de empresas, no sé, del ramo textil o agrícola o el que fuere. Y esta es la secuencia que responde también a lo que me preguntaba la señorita, que fue la primera pregunta. Yo no sé si, no conozco, bueno, bien a la izquierda tenemos a Excel, Access, diferentes sistemas de gestión, SQL Server, SAP, información que viene de la web, etc. Todo esto en la medida que cuanto más sepamos, mejor. En un segundo nivel están, por eso, bueno, los cursos que uno normalmente da, cada vez menos, pero todavía uno sigue dando cursos de Access o de Excel, pero cada vez más se van inclinando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el mercado, y que no se sienta mal la señorita inicial, pero bueno, el mercado cada vez superó la instancia inicial y entra en una segunda instancia que son los complementos avanzados de Power. Alguno de ustedes ya habrá hecho conmigo o por su cuenta cursos de Power Map, Power View, Power Query o Power Pivot. Y por último, antes de salir de gestión segura y entrar a gestión superior, acá tenemos gestión segura como la unión de estos 3 niveles, Power BI y Excel. Y fíjense que pareciera una redundancia, pero no lo es. Porque el Excel uno puede entrar directamente, y es lo que vamos a hacer en este curso, con mínimo, súper mínimo. Creo que si es 1 hora dentro de las 30 horas es mucho, que vamos a hablar de Excel, y uno se va a nutrir. El Excel va a ser un simple data entry de los muchos data entry que pueden ir a parar al Power BI para lograr hacer un análisis de datos, que no llega a ser un científico de datos, que es lo que se logra con minería de datos. Y ahí es cuando entramos a la gestión superior. Entonces, esto es el proceso lógico, secuencial, que por lo menos uno ha hecho en la vida como alumno y como docente y como asesor, pero uno puede entrar en una empresa y que está haciendo un startup y que quiere invertir poco y con esto sea suficiente en una primera etapa. O con esto. O con esto. O con esto, pero vuelvo a repetir, en el caso particular que uno no está en una gran empresa y forma parte del centro de costos, minería de datos, porque es un centro de costos más en las grandes empresas. ¿Vieron cómo hay administración, producción, sistemas? Bueno, así como hace años el área de sistemas manejaba todo el tema de programación y datos, bueno, el área de minería de datos en las grandes empresas es una prima hermana, por decirlo de alguna manera, del área de sistemas. Y de alguna manera
hay un control de oposición de intereses entre lo que es minería de datos y sistemas. ¿Puedo hacer una pregunta? Y siempre, siempre. Lo que sería gestión superior tiene que ver con el caudal de información, digamos, por eso se necesita una gestión superior o no, digo, porque siempre lo relacionan más con empresas grandes y no con pymes, o por una cuestión de desarrollo o de capacidad de la empresa. Muy bien. Lo que me gusta, pero no es para después ponerles nota o hacer un acoso, pero lo que me gusta es que se mencionen por su nombre, porque perdón, Paola es mi nombre, perdón. Paola Veracruz. No me tenés que pedir perdón, Paula. Escúchame, pero les explico por qué. Porque a mí me encanta enseñar, y más me encanta cuando con el correr de las clases, hoy sea Paola, Susana, Martina, Jimena, y mañana sea Paulo, y Carlos. O sea, eso va a querer decir que la gente se va copando, yo también me voy motivando, porque si siempre, no es porque, Paola, para nada te estoy cercenando. No, igual no lo sentí eso, pero porque usted lo dijo y no me di cuenta en el, pero es la primera clase. El afán de querer preguntar. No. Yo nunca voy a cerrarle la oportunidad de preguntar a nadie, salvo, perdón, puedo decirle, mira, Paola, la verdad no sé, nunca estuve, nunca me preguntaron eso, lo voy a investigar. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Pero, ¿a qué me refiero, Paola? Es por el bien de ustedes. Pregunten, no se queden con las dudas, y vuelvo a repetir, lo peor que puede pasar es, lo digo en un ratito, y esta es una muy buena pregunta, Paola, y ahora voy a explicar por qué. Pasar de una gestión segura a una gestión superior, para el nivel de conocimiento de ustedes que hoy tienen de datos, en la próxima hoja, cuando yo explique la diferencia entre Data Analytics y Data Science, lo van a saber. Pero lo que yo quiero corregirles, porque es un... No te sensibilices, Paola. Hacele cuenta que estamos vos y yo solos. Paola, es una muy buena pregunta por un lado, pero es un grave error por el otro. Y ahora digo por qué. Yo puedo tener una empresa muy, muy chiquitita que tiene 10.000 códigos de artículo, ahí una ferretería, y que vende, no sé, ya hoy uno pierde la noción de lo mucho poco, pero ponele 100.000 pesos por mes. Y a esa empresa no te quepa la menor duda que si es de alguien de mi confianza, yo le digo, salteate todo eso, dame los datos, te hago minería de datos y te descubro un montón de herramientas que no la vas a poder descubrir con otra herramienta. ¿Con qué tiene que ver? Pero entonces, perdón, con el caudal de información tiene que ver. Pero con la diversidad de información. Porque vos okay. Ahora te hago al revés. Tenés una empresa que tiene 10 millones. Ojo con los micrófonos. Ayúdame, Jimena, con los micrófonos. Gente, ¿podrán apagar las cámaras? Porque también me distraen las cámaras de la gente prendida. Sí, por favor, chicos y chicas. Lo había escrito. Es muy importante porque aparte mejora la comunicación. Y después, como ustedes están muteados, cuando quieran preguntar, grábense ya desde la primera clase, que si no se desmutean, yo no los voy a escuchar. Bueno, volviendo a lo de Paola. Ahora te doy el ejemplo al revés para que se termine de entender. Yo tengo una empresa que factura 10 millones de dólares. Pero a su vez vende un solo mouse como único artículo y a un solo cliente. Ni siquiera la meto en un Word, exagerando, o en un Excel, porque no tiene mucho para analizar, salvo, no sé, un gráfico de ventas o un margen. O sea, en una jornada yo ya le brindé todo el servicio que le podía dar. ¿A qué me refiero? Que tiene que ver con conceptos que lo voy a dar en el próximo slide, pero tiene que ver a entender mejor la diferencia entre Data Analytics y Data Science, y que de alguna manera lo expliqué. Gestión segura
es cuando vos ya conocés qué es lo que querés. O sea, tus preguntas ya las tenés y querés obtener respuestas. En Data Science podés estar totalmente, por supuesto que cuando tenés preguntas obtenés respuestas. O sea, cada estadio mejora el anterior, o sea, incluye al anterior. Y vuelvo a Data Science. En Data ¿Puede ser Science... que ayuda a entender mejor el negocio? Perdón que lo interrumpa, pero estoy tratando de pensar. No, te termino esto y te explico eso de Sí. ayuda a entender mejor. Vos, en Data Science, tirás los datos y sabiendo el algoritmo, cuando yo hablo de algoritmo es para que se entienda en términos no de minería de datos, porque yo te puedo decir, y le haces correr la regla de asociación y descubrís que estos dos artículos que están viendo en el monitor, no sé si lo están viendo, yo no estoy viendo Sí, sí. Bueno, estos dos artículos son los que más asociados están. Entonces, si yo de este artículo tengo mucha competencia y de este artículo tengo poca competencia, ¿yo qué hago? De este artículo bajo un poco el precio, de este artículo subo mucho el precio, hago un combo y mejoro no solo el volumen de ventas, sino el margen. Eso lo descubro con un algoritmo que se llama regla de asociación y existe sí y solo sí en los programas, en algunos de los programas, de tantos programas de minería de datos. Por eso lleva 5 años un real profesionalismo de minería de datos y un curso mínimamente serio de minería de datos lleva 6 meses, no lleva 30 horas. En síntesis, sí, sin duda conoces mejor el negocio, pero más que eso, el objetivo final, tomás mejores decisiones, porque descubrís nuevo conocimiento. Descubrís nuevo conocimiento, que sería imposible descubrirlo con todas las herramientas anteriores. Por supuesto que en un Excel, si no sabías cuánto vendías por mes y ponés la función suma, también descubrís nuevo conocimiento. Pero estamos hablando de algo más grosso. Igualmente, repito, mejorás el conocimiento del negocio, por supuesto, mejorás la toma de decisiones y ahora creo que a partir del slide siguiente, si mal no recuerdo, vamos a entender mejor la diferencia. Igual es conceptual. Nosotros no vamos a ir más allá que de este nivel. Entonces, no pretendamos subir el Aconcagua si todavía no subimos 10 pisos de nuestro edificio. Con onda lo digo, por supuesto. Sigamos. Yo le quería consultar si hay mercado laboral para mayores de 40 o 50, si quieren iniciarse. Espera que, acá está. Contesto a eso y después sigo con esto. Yo les explico para contestarles. Yo hice el posgrado en el 2007, cuando tenía 54 años. Competía contra mi memoria de no saber cómo se estudiaba, porque había discontinuado mucho tiempo, mi flojo inglés, momento en el cual solamente había bibliografía en inglés, y fundamentalmente, no sé si saben que en los posgrados no se aprueba con 4, con 6, con 7 o con 10. Se hace un análisis, digamos, se clusteriza al alumnado y el tercio de abajo reprueba, el tercio del medio, no sé, aprueba con 4 y el tercio de arriba aprueba y promociona. Y no tiene que dar final, por decir algo simple. ¿Qué quiero decirle? Que estaba, y aparte, perdón, y lo último, y con esto termino, para que no te achiques. Y lo peor de todo no lo dije. Yo era contador público y licenciado en administración de empresas. Y había un contador público, un licenciado en economía, creo que había un psicólogo, un farmacéutico, y el resto, ¿saben qué era? Analista de sistemas, ingeniero de sistemas, analista de computación, y todo lo que se le pueda ocurrir.
O sea que yo iba de atrás en base de datos, en programación, en estadística, porque en estadística un contador ve un cuatrimestre. No piensen que los contadores, wow, estadística porque somos contadores. En síntesis, ¿qué quiero decir con esto? Y termino. El mejor consejo que yo les puedo dar, que creo que ya se lo dije muy sutilmente y ahora lo voy a decir enfáticamente, si cuando ustedes terminan esto, ven que esto les puede gustar mucho más que 30 horas, piensen en hacer algo más serio. Desde algo a medida, desde algo grupal o individual, pero targetizado, no tan heterogéneo, hasta inscribirse en la UBA o en alguna universidad privada para hacer la carrera que depende de la universidad, se llama científico de datos o minería de datos o algo parecido. Contesté a tu pregunta, no sé quién preguntó. Sí, Verónica Perini, excelente. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y acá tenemos un poco, y en el slide siguiente mejor, la diferencia entre Data Analytics y Data Science. Fíjense que Data Science está en el medio. Y estar en el medio y lo más chico no quiere decir que es lo peor, al revés, es que tiene una conjunción muy simplificado este gráfico, de todas estas herramientas. ¿Ah? De matemática, de estadística, de análisis de datos, de la experiencia, porque esto es muy importante. Esto yo voy a hacer hincapié para que ustedes no se frustren cuando, aún terminado este curso, estén en la empresa y digan, ¿por dónde empiezo? Y esto se parece más al ejercicio 4 o al 8. Ustedes tienen que tener experiencia. Esto como yo les enseño la función, no sé, suma, if, o lo que sea, y de pronto alguien le tira, en teoría, necesito para mañana, porque ustedes supieron engañar en el proceso de selección al gerente de relaciones y al gerente administrativo, y los pusieron como junior o como senior o como lo que sea, en el área administrativa y les tiraron una planilla de cálculo, que encima ya está hecha por otro, que a veces es más difícil que parirla de cero. Y ustedes a la semana van a querer renunciar. ¿Por qué? Y porque no tienen horas de práctica. Entonces, esto que está grande a propósito. O sea, conocer el palo, conocer la experiencia, conocer, no sé, el ramo textil, uno sabe más o menos por dónde aprietan las necesidades de información del ramo textil. Y es más, voy a exagerar el trabajo de un verdadero profesional y olvídense de mí, de un buen profesional, olvídense de mí. Normalmente, aun cuando contratan por segunda o tercera vez una empresa textil, uno tiene que invertir mucho tiempo en relevarla y convencer al usuario final que todas las preguntas que le está haciendo, y que obviamente las va a facturar porque es tiempo, es una inversión. Porque si ustedes construyen mal el edificio, después el baño lo van a poner en el lugar de la cocina y la cocina en el lugar del baño. Es más o menos a esta charla de hoy y a la de la segunda clase, que a ustedes les puede parecer muy teórico, pero a ustedes les van a permitir enfocar, primero, en hacia dónde vamos con el curso, y segundo, en toda la terminología que yo después voy a usar de una manera muy rápida y acelerada, porque ahí sí no voy a andar preguntando, que alguien no me pregunte después qué es gestión segura, qué es gestión superior, no es grave, lo voy a contestar, pero la idea es que ustedes vayan preguntando, porque cada vez yo me voy a ir basando en clases anteriores. Bueno, y ahora, con software tradicional, y ahora viene la aplicación de la diferencia, con más palabras, y esto sí lo voy a leer detenidamente, entre un científico de datos y un analista de datos. La principal diferencia entre la ciencia de datos, minería de datos y el análisis de datos es la rama de Big Data en la que se enfoca cada campo. Mientras que la primera, o sea, la más sofisticada, la que requiere un conocimiento final, la gestión superior, se encuentra en el camino hacia el descubrimiento con la vista puesta de par en par, la segunda está más enfocada
en las operaciones de diferentes negocios que aplican y buscan soluciones a los problemas existentes. O sea, uno ya conoce el problema. En el otro caso, imagínense, ahí está, imagínense una planilla de Excel, que más que tener 1 millón de filas, tiene 15, solo 15 columnas. Y vamos a ir al ejemplo de alumnos. Ahí está. Yo tengo en mi historia 10 millones, voy a exagerar, no es así, no se lo crean, de alumnos. He tenido y tengo incluido el grupo de hoy. Muy bien. Y tengo solo 15 variables para cada uno de ustedes, 15 columnas. Tengo el nombre, el origen, la cantidad de horas que se capacitó, la fecha de nacimiento. ¿A alguien se le ocurre por qué relevo la fecha de nacimiento y no la edad? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Natalia te habla. ¿Qué tal, Natalia? Yo quería hacerte una consulta, pero aprovechando antes esta consulta que estás haciendo es para ver qué grupo generacional estás tratando, porque muchas veces el grupo generacional, si es millennial, si es centennial y demás, también determina el target al cual te estás dirigiendo y por lo cual el producto o el servicio se tiene que orientar, ¿no? Sí, la respuesta es correcta, pero perdón, lo que dijiste es correcto, pero no responde a mi pregunta, la voy a formular de vuelta, para todos, bueno, y fundamentalmente para vos, a ver si te animás. ¿Por qué incluyo dentro de mi imaginaria planilla de cálculo una columna que es fecha de nacimiento y no la edad? Porque es válida para cualquier análisis futuro. Muy bien. Exacto. ¿Cuál es la lady? Nombre, Perdón. voy a hacer una competencia de género, a ver si se animan los demás muchachos. nombre y colegio. ¿Quién respondió recién? Fernando Rodríguez. Vamos, no hace falta el apellido. Vamos, Fernando. Defienda el género. ¿Entendieron la respuesta de Fernando? Sí. O la da de vuelta. Sí, sería que porque hay que actualizarlo todo el tiempo. La edad hay que actualizarla todo el tiempo. Claro, porque de esa manera es un dato eterno. Exactamente. O sea, yo no tendría problemas en poner la edad. Ningún problema. Es más, en el formulario yo tengo rango etario, porque tampoco me interesa, por otros motivos que no vienen al caso. Pero yo podría poner eso y crear otra columna que me calcule constantemente los años de esa persona, de ese alumno. Pero, ¿para qué? Pongo directamente la fecha de nacimiento. ¿Pero a qué voy? Iba a otra cosa, a esto de par en par. Yo tengo 15 columnas. Y yo ya les dije, género, edad, pongan localidad, pongan horas de capacitación, pongan, qué sé yo, de dónde me ubicó, y otras 10 columnas que no me interesa ahora pensarlas para no perder tiempo. Tengo 15 variables. ¿Ustedes saben cuántas combinaciones de variables existen en 15 variables de par en par para que yo detecte cuál de esas combinaciones es la más fuerte? Bueno, se las hago rápida. Es 2 elevado a la cantidad de variables. No. Entonces, esa combinación yo tendría que empezar a ponerla en un montón de otras columnas. O sea, estaría creciendo geométricamente. Y si yo tengo una planilla, porque normalmente yo aspiro a que ustedes el día de mañana no trabajen en el kiosco. Bueno, justamente un kiosco tiene muchos artículos, pero digamos, no trabajen en esta empresa que les estoy mostrando ahora en el monitor, que solamente vende 2 artículos y que vende... Entonces no tiene mucha gracia. Entonces, yo pretendo que trabajen, digamos, no es que pretenda, pero me imagino que a quien le guste al cabo del curso lo que hayan aprendido, seguramente se van a involucrar más tarde o más temprano en empresas donde tengan más que muchas filas en términos de Excel,
muchas columnas. Y más que una planilla o una solapa en términos de Excel, muchas planillas relacionadas. Y ahí es cuando empieza a ser potente, primero, Power BI con muchas tablas, y cuando hay muchas variables, o tenemos que ir a crear modelos muy avanzados dentro de Power BI, que no es parte de la capacitación de estas 30 horas, o ir a lo que es la minería de datos. En síntesis, yo descubro las relaciones de a pares sin tener la más pálida idea si lo que más me impacta, porque si yo sé que lo que más me impacta son, por lo visto, si la clase hubiera terminado recién, y yo ya mañana empiezo a sacar un curso especializado en sitios de mujeres, porque son las mujeres las que preguntan y las que más motivadas están. Y yo no creo que sea por mi pinta, seguramente. Entonces, yo quiero descubrir nuevo conocimiento. Y entonces, yo tiro los datos al asador, como quien dice, y después de un tiempo, y ahí sí depende de si son 6 millones de filas, o 60 millones de filas, o 15 columnas, o 100 columnas, o una sola tabla, o 30 tablas. Que puede haber modelos, sin duda, de 30 tablas, de 6 millones de filas, y de muchas tablas relacionadas entre sí. Bueno, en síntesis, la diferencia parece sutil, pero no lo es. La diferencia consiste en que un Power BI es un Excel mucho más sofisticado. Es más, cuando entremos a conocer las funciones de Power BI, van a ser el 100% de las mismas funciones que ustedes conocen en Excel, aunque seguramente la mayoría de ustedes no haya conocido el 100% de las funciones de Excel, pero por eso dije que cuanto más Excel conozcan, más familiar le va a ser Power BI. Pero obviamente Power BI, aparte de ese 100% de funciones, tiene otro 100% de funciones, o muchas más, funciones mucho más potentes, sofisticadas y especializadas en analizar negocios, especialmente para analizar negocios, que no las incluye en la última versión de Excel, por más que la tengan. ¿Ok? Bueno, preguntas que venimos bastante bien. ¿No hay preguntas? Bueno, esto es para que no se asusten. Inteligencia artificial, hombre chiquito. ¿Por qué la inteligencia artificial? A mi modesto juicio, uno nunca sabe, pero a mi modesto juicio, nunca va a reemplazar al hombre, porque la inteligencia artificial va a poder capturar toda la data que uno le tire a los programas y va a aprender, como el chatbox o como lo que ustedes hayan empezado a tener contacto con la inteligencia artificial, de todo lo que uno le pregunta y va mejorando y va mejorando. Pero hay aspectos que por ahora, a mí personalmente, y a mucha parte de la cátedra, digamos, se nos ocurre, hay aspectos emocionales que por ahora van a ser difíciles de capturar. Porque si bien ustedes me pueden decir, bueno, pero hay programas que a través de la captura de imágenes ven si la persona está por robar o no, pero yo podría decirles que, bueno, hay gente que tiene cara de póker. Cara de póker significa que tiene siempre la misma cara cuando está contento que cuando está triste, cuando está por robar un peso, una banana en un supermercado que un banco, y bueno, sería imposible, a priori para mí sería imposible de reemplazarlo, lo mismo que la creación de patrones y lo mismo que un modelado estándar. Este modelado estándar, si bien son palabras sofisticadas a esta altura, el modelado tiene que ver con el ejemplo que yo le dije de 2 empresas de telas. Yo, si quieren ser buenos profesionales, olvídense de, modestamente se los digo, olvídense de especializarse en Power BI para empresas de tela y después vender ese mismo producto a todos los que venden telas en
en el barrio de Once, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo quieren hacer bien, normalmente el empresario o el responsable de analizar la información y de tomar decisiones en Tucumán 1, 2, 3, 4 es diferente su perfil, cómo tiene almacenada su información y dónde le aprieta el zapato a el empresario que vive en Ayacucho 1, 2, 3, 4. Entonces, normalmente uno lo hace personalizado. Si bien, obviamente, se van a parecer mucho más esos dos empresarios en cuanto a la necesidad de un modelo parecido, pero no igual, nunca igual, respecto de una empresa, no sé, metalúrgica, por ejemplo. Sí, comentarios, preguntas. Guillermo, hablando, acá Natalia, hablando de rubros, ¿uno después se puede llegar a especializar por rubro a la hora del análisis de los datos? ¿Es lo ideal o no? Mirá, quien realmente ama los datos, te doy un ejemplo. A mí no voy a dar nombre, pero me acaba de aprobar, no sé, un trabajo, una empresa X, que es de un rubro nuevo. Y yo, a propósito, si facturaba 10, le presupuesté 8. ¿Por qué? ¿Vos te imaginás por qué? Yo te voy a contestar rápido, porque solamente para aprovechar el tiempo de esta primera clase, que es la más teórica de todas. No se asusten que las demás clases ya van a venir, primero, con más intervención de ustedes, y segundo, cada vez con una relación en vez de 100, 0, 95, 5, 80, 20 y así sucesivamente. Pero bueno, porque yo gano aprendiendo y a veces aplico algo de lo textil al metalúrgico, aunque vos no lo creas. Pero bueno, si por algún motivo vos necesitás comer a fin de mes y tu primer trabajo fue con una textil y podés ir a golpear la puerta a otra textil, y bueno, bienvenida. No vas a comprar el tip que te acaba de dar Guillermo. Pero bueno, yo a esta altura del partido, gracias a Dios, bueno, uno puede más o menos ir eligiendo y en todo caso manejando precio-cantidad, que son las variables que uno usa, para justamente decidir si quiere seguir aprendiendo o no. Y yo, aunque ustedes no lo crean, quiero seguir aprendiendo. No me da el pine a esta altura de meterme en la carrera de científico de datos, pero seguramente si yo la haría, aprendería más y sería mejor profesional. Primero, porque en 5 años se aprende más que en 2, punto 1. Y segundo, porque obviamente debe haber algunos tips que hoy día se fueron sucediendo en el tiempo y que yo, a pesar de seguir leyendo y dedicando tiempo a capacitación, viene mucho más metodológicamente servida en una facultad que en uno a pulmón y cuando tiene tiempo. Los sábados a la mañana hay un Guillermo Zip que sabe más que este Guillermo Zip que me habla y va a hablar de un tema muy especial. Bueno, entonces yo agarro y pago ese curso o ese mini curso o esa charla y mejoro mi capacitación, pero no es lo ideal. Por eso digo, depende de ustedes, depende de su apetito de capacitarse / asesorarse. De capacitarse, bueno, tal vez con estos estén pipones porque están en la empresa del primo, no se van a mover nunca de la empresa del primo y pueden ser ineficientes toda la vida y, no sé, meterse en cursos así de este tipo, grupales, o en algún curso de YouTube que le enseñan una herramienta puntual y tal vez no es la ideal para resolver el problema, pero bueno, todo es decisión de ustedes. Y en cuanto a asesorar, lo mismo. Podés especializarte en algo, pero te va a achicar el horizonte. O sea, cuanto menos experiencia tengas en más rubros, el día que te caiga un rubro nuevo, interesante, que te guste, seguramente, si solamente tuviste experiencia en rubro textil, lo di como simple ejemplo, te va a costar mucho, vas a ser muy, muy ineficiente. Porque
vas a ser una fotocopiadora. No sé si fui claro en la respuesta. Sí, sí, gracias, Guillermo. Muchas gracias. Es como, siempre piénsenlo en términos de Excel. O sea, no hace falta que hayan hecho todos los 15 años que hice yo después de ser minería de datos, o todos los otros 15 años que hice yo previo a bases de datos y planillas de cálculo. Piénsenlo en términos de Excel. Siempre hice la misma planilla de cálculo en la misma empresa, porque trabajé 15 años, y primero fui junior, después senior, después gerente, y pedía alguna otra cosita, pero siempre sobre el mismo sistema de gestión. Y bueno, el día que me manden hasta la competencia, que es una zapatería, me mandan a otra zapatería, y van a tener otro sistema de gestión, otra planilla, otros objetivos, y me voy a encontrar perdido. O por lo menos inicialmente ineficiente. Eso seguro. Bien. Seguimos. ¿Alguna otra pregunta, perdón? Bueno. Y ahora entramos en el nivel Power BI inicial. Desde acá hasta el final es el Power BI inicial. Todo esto fue una macrointroducción necesaria. Este es el índice. Este es el índice. Es un índice que seguramente lo vamos a abordar, pero es un índice que tal vez yo le meta más al capítulo 3, le saque algo del 4, o sea, que yo lo voy a ir manejando en función a cómo vayamos avanzando en tiempo y en preguntas. ¿No? Bien, lo primero que vamos a hacer es ver un marco general, así como vimos un marco general de datos, de la secuencia lógica que uno debiera avanzar, aunque muchos de ustedes no la hayan recorrido en términos de capacitación, y lo que me preguntaba alguien hoy, la instalación propiamente dicha. La instalación es muy probable que ya la puedan hacer a partir del jueves a las 19 horas hasta el martes a las 17 horas, porque siempre de jueves a martes tienen más tiempo y van a tener más dificultades o no. No es una instalación para nada compleja, pero se lo sugiero, como hay tips para instalarlo, les sugiero no hacerla entre hoy y el jueves a las 19 horas cuando hayamos terminado. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el marco general y instalación, todo lo que llegamos a avanzar. Y después, esa es la secuencia de los 7 capítulos que vamos a ir viendo. Se los enumero muy rápidamente: una introducción a Power BI, una introducción a Power Query, que es el brazo mínimo y necesario para después meterse en Power BI, cómo importamos datos. O sea, Power BI no es como Excel, que uno carga los datos a mano. Perdón, si no tenemos un sistema de gestión, por supuesto, ¿no? O no es como un sistema de gestión, que uno tiene que hacer un data entry. Normalmente, por no decir siempre, Power BI captura datos de un montón de tipos de datos externos, ya lo vamos a ver. Después vamos a ver un nivel básico y avanzado de cómo transformar las consultas. Después vamos a ver cómo evaluamos la calidad de datos, y solamente recién después de haber visto todo esto, vamos a estar en condiciones de trabajar con lo que sería, vamos a hacerlo fácil para que se entienda hoy, pero para que se entienda, con la función suma y con ejercicios prácticos de Power BI. ¿De qué se trata esto? Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho previamente mal acá, va a funcionar mal acá. Es el equivalente, para que se entienda, a el Excel. Si yo, en un Excel sin un sistema de gestión, donde dice 50, yo tipeo rápido y pongo 500, y no es una columna con validación de datos, va a entrar 500, a Power BI va a entrar 500, y yo, dentro de millones de datos, voy a pensar que ese mes, o que ese cliente, o que ese artículo vendió 500. Y nadie se va a enterar. Entonces,
es importante recorrer este proceso, no solo de capacitación, sino de realmente conocimiento a la hora de la verdad, para después recién poder crear funciones DAX, que ahora vamos a ver de qué se trata, y obviamente lo que hoy van a ser ejercicios en la vida real y profesional de ustedes, para quienes sigan y trabajen en la realidad con Power BI como asesorando o como usándolo en la propia empresa, con los casos reales que ustedes puedan ir abordando. O tal vez están en empresas donde ya usan Power BI, ¿por qué no? Y entonces van a poder pedirle al compañero, al subordinado o al jefe, che, ¿me permitís entrar? Yo te prometo que no toco nada, simplemente miro el Power BI. Esto, repito, lo van a poder hacer básicamente cuando hayamos terminado el capítulo 1, Introducción a Power BI. Pero básicamente esta es la secuencia que, así como yo les sugiero, no instalar antes del jueves a la noche, y entre el jueves a la noche y el martes a la tarde, instalar cuando se les antoje Power BI de acuerdo a los tips que yo les dé, de la misma manera, cuando tengan todo este material ya pulido, porque cuando tengan el material, aquellos que hayan cumplido con el certificado, con la asistencia, y ya tengan el certificado y el material, lo van a tener a la medida de las preguntas que hayan hecho. Porque vuelvo a repetir, yo esto lo voy a ir modificando entre clase y clase. Bien, preguntas de este temario, y si no nos metemos. Es una idea básica, para que tengan una idea de qué es cada tema. Muy, muy básica. Por supuesto que de estos temas, de cada tema, como mínimo vamos a tener, qué sé yo, 1/2 clases y en algunos casos 3/4 clases. ¿No hay preguntas? Ojo que está muteado. ¿Sí? Una pregunta. Para los que estamos en el nivel más básico, Sí. esto que dice el índice de marco general e instalación, ¿qué significa instalación? Instalación es que vos, igual ahora lo vamos a ver, pero es que vos, suponete que vos acabas de comprar una computadora y la compraste sin Excel, sin Office. Y bueno, tenés que instalar Office. ¿Instalaste Office alguna vez en una computadora? No, está bien, sí, pero pensé que había que instalar otra cosa extra. No, lo que hay que instalar es Power BI. Yo lo que les voy a instalar en minutos, o a lo sumo en media hora, si hay algunas repreguntas, es cómo se instala Power BI con algunos tips particulares que tiene. Pero no es más que eso. Es algo muy, muy simple, digamos. Bárbaro, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es un gráfico de X e Y donde está, si no todos, la gran mayoría de los programas en el mercado de inteligencia de negocio. Ojo con los micrófonos, chicos. Bien. Entonces, nosotros tenemos en el eje de Y cuán fácil o difícil es utilizar el programa. Obviamente, cuanto más arriba estamos, es más fácil. Y a la derecha es todas las funcionalidades que tienen los programas. Cuanto más a la derecha, mejor. En realidad, cuanto más alto, mejor, y cuanto más a la derecha, mejor. Si bien yo no vendo, porque inclusive el Power BI tiene 3 versiones, y una de las versiones es gratuita. Después vamos a ver las diferencias básicas entre la versión gratuita y no gratuita, pero una de las diferencias entre la versión, una de las características de Power BI es gratuita. Ustedes lo van a poder instalar sin ningún problema. Entonces, fíjense que Microsoft, que es Power BI, o sea, Don Bill Gates
y su troupe se dio cuenta con el tiempo que con Excel solo perdía terreno, y por eso sacó los complementos avanzados Power, que se acuerdan, lo vimos en slides anteriores, Power Map, Power View, Power Query, Power Pivot. Y con el tiempo se dio cuenta que muchos de estos estaban sacando mercado. Entonces puso a su gente a potenciar lo que era su Office y crear un primo hermano, obviamente superior, por fuera de Office, porque Power Map, Power View, Power Query, Power Pivot son complementos avanzados dentro de Excel. Este es el primer salto de calidad, y con el tiempo, esto está hecho al 2021, habría que ver qué opina Gartner, que vendría a ser es la empresa que garantiza, uno nunca sabe, pero sería el equivalente. ¿Oyeron hablar de las ISO? ISO 19000, ISO 9000, nadie oyó hablar. Sí. Las normas de calidad. A ver, ayúdeme con sus palabras, así lo hacemos un poco más participativo y mi garganta descansa, que ya no tengo más agua. ¿Qué son las ISO? Son estándares de calidad. Muy bien. Ni una palabra más, ni una palabra menos que lo que dijo, no importa ahora quién, porque ya la clase que viene vamos a ir siendo, porque vuelvo a repetir, me gusta ir sabiendo cómo vamos ampliando el panorama de los que intervienen. Entonces, Gartner es el ISO, no sé si ya va por la 19001 o por cuál va, para los controles de calidad fundamentalmente de otras herramientas, no de inteligencia de negocio. Entonces, dentro de inteligencia de negocio, Gartner, aparte de otros hábitats, empezó a hacer, y dice que es el líder tanto en funcionalidad como en facilidad. O sea, si esto, con onda también se los digo, al final de las 30 horas, ojo que puede ser por ineficiencia mía o porque ustedes preguntaron poco, pero dicen, no, esto es chino básico para mí, y se comieron las 30 horas, no puede ser chino básico. Lo que puede ser es, me gusta o no me gusta, me entusiasmé o no me entusiasmé. Pero si ustedes van preguntando clase a clase lo que no van entendiendo y no son tímidos, por eso yo les digo, ventajas y desventajas. Hagan de cuenta que están solos. No lo voy a insistir porque si no me voy a aburrir de decirlo, pero yo no puedo decirlo a cada clase. Esto defiendan ustedes su tiempo. Bien. Y entonces acá, alguno de ustedes tal vez escuche o haya escuchado hablar de alguna de estas herramientas, y estas otras herramientas o están cerca en cuanto a la facilidad o están cerca en cuanto a la funcionalidad, y acá están lejos en cuanto a todo. O sea, estas son las peores y estas son las mejores en cuanto a facilidad y funcionalidad. Bueno, y ahora viene lo que me preguntaba, por ejemplo, ¿me conviene o no me conviene hacerme especialista en textil o lo que yo le decía en otro aspecto de la importancia del relevamiento y demás? Esto es un arte más una ciencia. Acá vamos a ver fundamentalmente la ciencia. Acá no vamos a ver cómo mirar un negocio, cómo relevarlo, cómo definir las especificaciones y cómo ir ganando experiencia. Porque, repito, en 30 horas, esto no es un curso a medida. Y aún siendo un curso a medida, si yo fuera el asesor, el usuario final sería visto, sería relevado, sería especificado, y yo sería el que ganaría la experiencia. O sea, el usuario recibiría el producto en llave. Acá lo que ustedes van a aprender a un nivel inicial es a la parte de la ciencia, o sea, la parte de cómo se hace, cómo es la técnica, cómo analiza y cómo documenta. ¿Se entiende la diferencia entre la izquierda y la derecha? Sí. Para salir a la calle y hacer Power BI, lamentablemente, o por suerte para los que hemos transitado tanto en esto, se necesitan de las dos cosas. Pero obviamente,
tenemos que saber de qué se trata antes de saber si el producto es para mí, o si con un Excel, la función suma y el sistema de gestión, Pepito, que tengo en la empresa, yo voy a seguir toda la vida y quiero trabajar toda la vida en esta empresa y estoy bárbaro, y para nada está mal. Para determinada gente de ustedes puede estar perfecto. O para un psicólogo, un sociólogo, le puede quedar grande hacer un padrón de sus pacientes, de su carga horaria, de su asignación de turnos, y con un Excel también lo puede ir manejando. Y ni siquiera tiene que aprender a usar Excel. Contrata a alguien que domine Excel y le arma el sistemita. Bien. Esto tiene que ver con ¿por qué del paso 1 al 6, antes de entrar a ver un dashboard, antes de ver una función suma, entre comillas, o antes de hacer ejercitación? Bueno, se van a dar cuenta por qué. ETL es extraer, transformar y cargar, extract, transform y load, la información que viene de diferentes fuentes a mi Power BI. Todo eso requiere capacitación, porque si yo no meto, no es que, vuelvo a repetir, yo no tengo el Excel abierto, una planilla vacía, y yo pongo a la izquierda concepto, y a la derecha enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y abajo de concepto pongo luz, gas y teléfono. Y a la derecha pongo los importes. No, esto no funciona así. Esto normalmente extrae, transforma y carga desde el exterior información para que después, ahí sí, con un chic-chat, se pueda visualizar para analizar y tomar decisiones eficientemente. Y todo eso es, primero, modelar. Modelar, hoy por hoy, tómenlo como sinónimo de relacionar varias tablas, varios orígenes de datos. Normalmente, si bien en este curso vamos a ver algún que otro ejercicio que viene de un solo origen de datos, o al final, espero que nos dé el tiempo, por eso agregué más clases al curso del año pasado, vamos a ver algún ejercicio que tiene origen en más de una tabla. El modelado justamente tiene que ver de cómo relaciono dos o más tablas para que después ese tiempo que aparentemente yo invierto se gane en escalabilidad. ¿Qué significa escalabilidad? Supónganse que hoy mi jefe, o yo mismo, o mi asesorado, me pide tal cuestión. Y yo, después de relevarlo, digo, bueno, con la tabla A y la tabla B, me alcanza y sobra para solucionar el tema. Entonces yo relevé, analicé, pero si yo modelo bien, y ya vamos a ver, tiene que ver con el curso, tiene que ver con transformaciones avanzadas, ¿ah? Tiene que ver con funciones DAX. Entonces, si yo hago las cosas bien de entrada, mañana mi jefe o mi asesorado me va a pedir, pero aparte de eso quiero otra cosa. Y esa otra cosa, no sé, viene en otro lado que no tiene nada que ver, no sé, viene en un archivo PDF. O viene de datos que están en Internet. O sea, no tiene nada que ver con los dos archivitos de mi sistema de gestión o de mi Excel que yo capturé. Entonces, si yo hice las cosas bien, extraje, transformé y cargué a mi Power BI las cosas bien, yo simplemente mejoro mi modelamiento, extraigo información de otras tablas, potencio las relaciones, mi modelado, y entonces en la visualización voy a poder ver lo mismo que yo ya veía antes, y aparte, cosas que filtradas o agregadas que me está pidiendo mi jefe, o mi cambio de jefe, viene otro jefe que tiene otra visión del negocio, y entonces yo voy a poder dar el salto de calidad a mi Power BI sin problema.
Eso es extraer, transformar y cargar. Y eso tiene que ver con este proceso de que después de hacer una introducción a Power BI, que es lo que estamos haciendo ahora, vamos a hacer una introducción a Power Query, que es el mandamás del ETL. Es la interfaz dentro de la interfaz de Power BI que, vieron que cuando uno llama a una tabla dinámica en otra hoja se crea una interfaz visual diferente. Bueno, de la misma manera, cuando yo estoy en Power BI y quiero importar datos, tengo que ir a lo que es el ETL, tengo que ir al Power Query. Tengo que ir a un lugar por primera y única vez, por ejemplo, para capturar esas dos tablas que el jefe me había pedido, y solamente volver a ir ahí cada vez que yo tenga que modelar algo diferente, de que cambiar algo modelado. Pero si yo puse bien el baño en el baño y la cocina en la cocina, y ahora necesito un dormitorio más, lo único que voy a tener que hacer es ir a la ruta, ver dónde de mi disco duro o de mi server está ese dormitorio, y por primera y única vez capturarlo y recorrer, así como dice, importar datos externos, transformar con consultas básicas o avanzadas, evaluar la calidad de datos y directamente llevarlo a Power BI para potenciarlo con funciones DAX adicionales, y cuando acá dice ejercicios, interpreten con visualizaciones, toma de decisiones, etcétera, prácticamente. Antes de entrar en marco general, preguntas. Estamos en la hora. De todo lo visto hasta acá. No hay preguntas conceptuales de cómo sigue, de algún término que haya dicho rápido, de algún ejemplo que no hayan terminado de entender. Miren que fue muy, muy básico. Clases como esta no van a haber. Entonces, si tienen un conocimiento de un 80%, pregunten. Vamos a ir rápidamente. De nada de esto hay dudas. Bueno, gente, la idea de la clase que viene, vuelvo al índice, es, como mínimo, llegar hasta la instalación y entrar en Power BI propiamente dicho. O sea que empecemos a familiarizarnos con la interfaz gráfica de Power BI. ¿Ok? Bueno, gente, buenas noches y gracias por la participación. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias. Hasta el jueves. Estamos viendo el jueves. Guillermo, una pregunta puede ser. Hasta luego, gracias. Sí, puede ser, dale. No, simplemente.